Encontramos de la misma manera mecanismos de reparación de daños del ADN, donde encontramos la revisión directa, pues que ocurre principalmente cuando algunas reacciones químicas dañan el ADN, pues estas pueden ser deshechas directamente por las enzimas de la célula. Otra es la reparación por escisión. Y pues el daño se da en una o en unas cuantas o en varias bases del ADN. Y pues este se arregla al eliminar o escindir y reemplazar la región dañada. Y bueno, este puede, digamos, clasificarse en dos, depende de dónde actúa. En la reparación por escisión de bases, pues solo quita la base dañada, mientras que en la de nucleótidos se elimina solo una sección de estos nucleótidos. Y por último, la reparación de ruptura de la doble cadena. Pues estas utilizan dos vías principales, las cuales es la unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga. Y pues esto quiere decir en la ruptura de la doble cadena que ocurre cuando un cromosoma entero se divide en dos pedazos. Bueno, podemos también mencionar las mutaciones, que son cambios en el material genético, y encontramos las mutaciones génicas, las cuales es el resultado de una omisión, repetición o sustitución de un nucleótido en la cadena de ADN, o de errores en unión. Y pues aquí encontramos varios ejemplos, como es la anemia falciforme, el albinismo, la galactosemia y la fibrosis quística. Bueno, ahora pasamos con la recombinación del ADN, la cual permite la diversidad de organismos que se presentan hoy en día. Y pues es el reordenamiento de las secuencias de ADN por medio del intercambio de segmentos de diferentes moléculas. Y pues aquí encontramos dos tipos diferentes. La recombinación general, que se produce entre las secuencias homólogas del ADN, generalmente localizadas sobre copias del mismo cromosoma. Es que la recombinación específica no se produce únicamente entre el ADN homólogo, sino al contrario, el intercambio se produce entre las cortas secuencias de nucleótidos sobre una o ambas moléculas de ADN que participan, ¿no? Bueno, podemos mencionar que se genera una unión heterodúplex o unión solapada, que es esta estructura pues junta dos moléculas de ADN en el lugar donde se han indexado. Este tipo de unión pues se presenta generalmente en varios núcleos. Y bueno, podemos decir que el lugar donde ocurre el intercambio no altera la secuencia de nucleótidos, por lo que se considera muy preciso. Y para resumir este proceso, pues lo puse en 5 pasos. Primero, dos moléculas homólogas de ADN se entrecruzan, sus dobles enlaces se rompen y los dos extremos rotos se unen en los extremos opuestos, formando de uno nuevo dos dobles hélices intactas. Bueno, en el siguiente paso, pues es definir el lugar de intercambio donde va a ocurrir este proceso, ya que puede producirse en cualquier lugar de la secuencia de nucleótidos de las dos moléculas. Las dos moléculas participantes de ADN. Y bueno, posteriormente, en el lugar donde se va de intercambio, pues una cadena de una de las moléculas de ADN queda unida mediante el apareamiento de las bases a la otra molécula de ADN. Y así pues se genera la unión solapada o la unión heterodúplex que mencioné anteriormente. Y por último, como mencioné, en el lugar de intercambio, pues no se altera la secuencia de nucleótidos.
ya que el proceso presenta una precisión que no permite la pérdida ni ganancia de nucleótidos. Y bueno, otro tema es la transcripción, el cual es el proceso en donde el ADN forma el ARN mensajero con el fin de llevar el mensaje específico para la elaboración de una proteína en el ribosoma. Y bueno, este proceso de transcripción es prácticamente el mismo para los procariotas y los eucariotas. La única diferencia es que en los eucariotas poseen un núcleo pues, que está rodeado por una membrana nucleótica, y que es donde se encuentra el ADN. Y pues la transcripción se lleva a cabo en el núcleo, pero es necesario posteriormente durante la traducción, pues el transporte del ARNM al citoplasma. Por el contrario, las eucariotas pues no tienen un núcleo, por lo que eh, se realiza este proceso pues directo en el citoplasma celular. Sin embargo, pues las etapas son las mismas en los dos tipos de organismos. Bueno, antes de que se pueda darse la transcripción, la doble hélice del ADN se debe desenrollar cerca del gen que se va a transcribir. Y pues esta región o esta zona donde el ADN se abre se llama burbuja de transcripción. Bueno, aquí para comenzar con la transcripción de un gen participa la ARN polimerasa, que se une al ADN del gen en una región o zona conocida como el promotor. Y pues cada gen tiene su propio promotor, que contiene secuencias de ADN que le permite a la ARN polimerasa y hay algunas proteínas que están ahí para ayudar, para auxiliar. Permite que pues, la ARN polimerasa sepa el lugar donde debe unirse al ADN y así poder comenzar a transcribir. Pues una vez que está la burbuja y la polimerasa sepa dónde juntarse, dónde unirse, pues ahí inicia el proceso de transcripción. Posteriormente se da la elongación, que es el segundo paso. Y pues básicamente es la etapa donde la hebra de ARN se alarga y va agregando nuevos nucleótidos. Podemos decir que durante este proceso la ARN polimerasa pues va caminando sobre una hebra de ADN, que es la hebra molde, en dirección de 3 a 5. Y pues por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente, que es el complementario. Y bueno, al último se da la terminación, que es donde la ARN polimerasa recibe una señal de terminación y pues deja de transcribir. Bueno, en las bacterias podemos encontrar la terminación RHO, que encontré que puede ser dependiente e independiente, pero pues aquí me fijé más en el dependiente. Bueno, el ARN contiene un sitio de unión para una proteína que se le conoce como factor RHO, y pues este factor se une a esta secuencia y comienza a desplazarse para así pues que pase el ARN polimerasa. Cuando la ARN polimerasa alcanza o ya llega a la burbuja de transcripción, pues este factor separa el camino del ARN del molde del ADN y así libera una molécula de ARN con el propósito de que indique la terminación del
la transcripción. Y bueno, también aquí pues agregué la traducción, que es el proceso donde el lenguaje donde se da mediante el cual el lenguaje de nucleótidos, por decirlo así, es convertido al de aminoácidos. En otras palabras, pues a de las proteínas, ¿no? Bueno, encontramos varios actores, por decirlo así, que participan en este proceso, en el cual encontramos el ADN, que es el encargado de dictar las instrucciones. Podemos decir como que es el director de la obra. El ARN mensajero, pues es el que lleva las instrucciones exactas que le da el ADN desde el núcleo hasta los ribosomas. Y bueno, el ARN es el que traduce el lenguaje de nucleótidos al lenguaje de aminoácidos. Y por último, el ARN ribosomal, pues junto con otras proteínas forman los ribosomas, que son las encargadas de formar las proteínas. Y bueno, este también se lleva a cabo en 3 etapas, que es la iniciación, elongación y terminación. Bueno, la iniciación pues es como indicar que inicia la síntesis de proteínas. Y bueno, pues es cosa rápida. Durante la elongación, pues en esta etapa los aminoácidos transportados por el ARN, ¿sí? Pues se van uniendo mediante enzimas que realizan un enlace peptídico entre cada aminoácido hasta formar la proteína que el ADN pues a un inicio pidió. Y pues por último, en la terminación hay un codón que da la señal que se ha terminado este proceso. Podemos decir aquí también que se conoce o se generan 3 codones de terminación, las cuales son uracilo, adenina, guanina, guanina, ácido y uracilo, guanina, adenina. Bueno, como último tema toca la expresión génica. De aquí, en el parte de las procariotas, pues el proceso de transcripción es el encargado o el que controla la expresión génica en estas células procariotas. Y bueno, antes de iniciar, pues un operón es un conjunto de genes regulados por el mismo operador y el mismo promotores. Entonces, un operador es una secuencia regulada que se une a las proteínas activadores específicas. Y bueno, siguiendo con los procariotas, pues en los años 50 y 70, investigadores franceses trabajaron con la E. coli y pues descubrieron así o investigaron expresión génica o control génico durante el metabolismo de la lactosa, la cual se le conoce como peronlac, que pues como mencioné fue en el metabolismo de la lactosa, ya que la lactosa es el principal alimento de la E. coli. Y bueno, pues aquí se dieron cuenta que si en el externo o en el ambiente bacteriano no hay lactosa, los genes de LAC se transcriben en muy pequeñas cantidades. Por el contrario, cuando hay lactosa en el ambiente, la transcripción del operon LAC se hace en mayores cantidades. Pues bueno, este operón contiene o posee las secuencias de un promotor que se une a la ARN polimerasa, para que así pueda iniciar la transcripción en esta bacteria, en el E. coli. Bueno, entre el promotor y hay 3 genes adyacentes, pues se encuentra una región que conocemos como operador. Bueno, ahora por parte de las eucariotas, a diferencia de los eucariotas, pues como mencioné anteriormente, pues contienen
núcleo donde almacenan su ADN. Y el control, el control de la expresión génica que ocurre en los suculentos se da durante la transcripción y la traducción. Sin embargo, puede ocurrir a diferentes niveles. Primero encontramos a nivel epigénico, que es desde el momento en que el ADN se abre y separa los nucleosomas, para así unirse a los factores de transcripción. Durante la transcripción, que es el momento, que es cuando el ARN se transcribe, en la posttranscripción, que es después de la transcripción, cuando el ARN se exporta al citoplasma. Durante la traducción, que es cuando se están sintetizando las proteínas, o posttraducción, que es una vez que se sintetizan las proteínas. Bueno, y por último, pues puse una tabla de las diferencias en la regulación de la expresión génica entre eucariotas, procariotas y eucariontas.